Señor, con el frío o con el cansancio, pero pedimos por ellos que te los guarda, los cuida y que pues regresen de nuevamente, Señor. Pero los que estamos aquí queremos ponernos en tus manos. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, llegue en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Seguimos, hermano, hablando sobre lo que es la obediencia. Nos quedamos allí en lo que Dios deshace, lo que Dios rechaza, lo que Dios aborrece, o lo que Dios no quiere que nosotros obedezcamos, sino que obedezcamos totalmente a Él. Para recapitularlo, lo que vimos la semana pasada, vimos esto por último. Dios aborrece el latrocinio. El latrocinio es el robo, el fraude, y hablamos un poco de eso, pero aquí nos quedamos. Dios aborrece el servicio a otros dioses, y lo leímos en el libro de Jeremías, capítulo 44, del 13 en adelante. Dice: a causa de la maldad de ellos cometieron para enojarme. ¿Por qué Dios se enoja? O se molesta, se irrita, porque dice: yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos. ¿Se acuerdan que le hablamos un poco de esto antes de irnos la semana pasada? Nosotros muchos dioses ajenos tenemos. Sí, muchos dioses ajenos tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, en nuestro trabajo. Todo eso son dioses que a veces nosotros los seguimos haciendo, y eso es lo que realmente nos hace daño cuando nosotros lo empezamos a hacer. A veces nosotros no nos sentamos un rato y analizamos: wow, ¿qué Dios he hecho yo? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios, y lo más triste es que no nada más ese Dios está allí, es que cuando yo lo empiece a honrar esos dioses, ese es el problema, hermano. Todas las cosas que vemos que va en contra de la imagen de Dios, es un Dios. Pero cuando yo empiezo a honrarlo a ese Dios, ahí donde tenemos un gran problema con Dios. Y en el verso 4 dice: y envíe a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas, abominable que yo aborrezco. Mira lo que Dios hace, hermano. Dios no viene, te da de un solo. Dios te advierte, no hagas. Llega otro mensajero, te corrige. Llega otro mensaje, te va a decir: mira, estos son tus pecados que estás haciendo. Siempre Dios advierte hasta que llegue un punto de que, ok, no entendiste, ahora te toca. Por eso la Biblia dice que es grande en misericordia, pero lento en la ira. Y no hay oración, hermano. Mira, escucha lo que les voy a decir. No hay oración que detiene la ira de Dios. Y eso lo hemos visto desde la historia del Antiguo Testamento. Dios siempre lo advirtió al pueblo: les va a pasar, les va a pasar. Ellos desobedecieron. ¡Boom! Llega la calamidad a ellos. Y eso es lo que sucede con nosotros también. Si nosotros sabemos algo que Dios aborrece, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy simple: no hacerlo. ¿Verdad? Si yo sé algo que Dios aborrece, que rechace, que no le gusta, y lo sigo haciendo, tengo un gran problema con Dios. Dice el verso 5: pero no oyeron, mira, no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Mira, hay dos cosas que siempre pide Dios de nosotros: escuchar y convertir. Por eso nosotros decimos: nos convertimos en el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Por qué?
porque hubo una convicción de cambiarme de dirección, en el mismo camino, pero cambiarme en contra del camino donde yo vaya, me regresé. Eso es lo que Dios hace y rechace. Dios aborrece todo eso, hermano. Eso es lo que vimos todo la semana pasada. Ahora vienen otras cosas que vamos a ver hoy de lo que Dios rechaza que nosotros hacemos. ¿Para qué? Por un simple objetivo, que Él quiere que nosotros le obedezcamos. Amén. Amén. Ahí vamos a empezar, ¿no? ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? Pensar mal contra el prójimo y amar el juramento falso. Hay dos, si ustedes lo leen esto, hay dos cosas ahí. Amar mal contra el prójimo. Vamos a charlar un rato acerca de eso. ¿Qué piensan ustedes cuando nosotros hablamos mal de un prójimo? Yo diría que el pensar se queda con uno. El pensar contra el prójimo es algo que se queda con uno porque solo lo está pensando. El problema es de que nosotros no nos quedamos en un pensamiento, nos vamos a juzgar. Y eso es lo que hacemos contra el prójimo, lo juzgamos. Y lo que pasa con esto es de que lo que estamos haciendo es contraviniendo la ley de Dios, porque Dios es el que juzga. Dios es el que juzga. Es lo que yo veo, porque el pensar mal, todos podemos tener un pensamiento contra el prójimo. Ahora la otra pregunta es pecado eso nada más al pensar mal? Oh, sí. Iba a decir algo. No, que sí, que nosotros ya, si estamos hablando ahorita que nosotros ya conocemos al Señor o que estamos tratando de conocerlo y nosotros actuamos de esa manera, ya es contado como pecado para nosotros porque nosotros conocemos lo que la palabra dice. Amén. Entonces no somos libres, no estamos libres de que no vamos a caer en la tentación de hacerlo. Pero cuando caemos es cuando tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos inmediatamente y pedirle perdón a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Cómo es amar el falso juramento? Mira, tal vez todos hemos jurado falsamente, pero ya amarlo ya es otro tono. Amarlo es que ya me vuelvo como un estilo de vida. ¿Me entiende? Porque de una u otra forma, todos los días mentimos, hermano. Sí. De una u otra forma, de verdad. Tan solo de que me tardé 5 minutos o 2 minutos y el que ¿dónde estás? No, pues inventé una mentira así de la nada sale. Entonces, pero ahora, ya que me vuelve un estilo de vida, ahora les explico yo por qué le digo que se vuelve como un estilo de vida. Así pasé yo en mi juventud. Yo ya siento que mi mentira ya me van a descubrir, rápidamente lo voy a parchar con otra mentira. Siempre así fui, así. Entonces, ya cuando me iban a casi, están a punto de descubrirme, ya rápidamente invento yo una mentira para tapar lo que para que no me descubren. Eso ya es un estilo de vida, ya es amarlo, lo que es la mentira, la falsedad, soy falso todo el tiempo. Y es muy triste. Imagínense si nosotros tuviéramos dinero, pero metemos falso dinero en ese dinero. ¿Cree que la primera vez que logramos meter unos cuantos miles en el banco falso, verdad que va a ser fácil? Mañana lo hacemos otro. Ya que logramos, ya se nos volvió a amar esa falsedad. Y sigue. Ese es un ejemplo. Es igual sucede con nosotros te juro por Dios, no sé si ustedes han escuchado esta expresión. Sí. Te juro por Dios, dice que ni vamos a jurar ni contra el cielo, ni contra la tierra, ni contra nadie.
¿Han escuchado usted la expresión, te juro por mi padre o te juro por alguien? Mi mamá. Bueno, ese es algo que, ese es humano, esa es nuestra humanidad caída. Pero ahora, ¿cómo dice Dios en estos dos cosas que yo lo puse en uno, pensar mal contra el prójimo? Pero antes de ir a la palabra, ¿quién es nuestro prójimo? Mi vecino, con el que está al lado mío trabajando. Compañero de trabajo, todo mundo. Mis amigos de los trailers. El que se me espete enfrente todos los días. Exacto. El prójimo es toda la humanidad. Y ahora, ¿por qué? Qué bueno que ustedes me contestaron cuando les pregunté que si el pensar mal contra el prójimo es pecado. Sí, porque Jesús mismo lo dijo, de que nada más, aunque no adulteraste directamente físico con la persona, pero nada más pensaste y ya pecaste. Es por eso que, y eso viene. Ok. Hermano Pedro, vamos a iniciar por este lado. Hermano Pedro, Zacarías 8, 16 y 17, ¿qué dice? Dice, estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén. Mira cómo inicia hermano, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estas son las cosas que debéis de hacer. Mira, antes de que viene lo que vas a hacer, primero Dios lo va a decir, esto es lo que yo quiero. Seguramente todos los que estamos aquí fuimos niños. A lo mejor nuestros padres llegó un día que salieron de la casa y nos dejaron unos quehaceres, ¿no es cierto? A mí me pasó, ok. O a veces hay una actividad entre mis tíos, entonces, pero nosotros nos quedamos en casa, no queremos ir, o quien no quiere ir, está bien, pero aquí, esta es lo que vas a hacer. Nos dejan tal vez barrer el patio, barrer la casa, o qué sé yo, pero sí nos deja algo que hacer. Y nos dicen que eso es lo que debemos de hacer, no hay opción, ¿verdad? Y es lo mismo que dice Dios a nosotros. Estas son las cosas que debéis de hacer. Ese de como que nos tiene que sonar bien en nuestra mente. Nos está mandando, esto es lo que debes de hacer, lo que debes de hacer. Ahora, ¿cuál es el primero que usted ve de acuerdo al pasaje? Hablar verdad. Hablar verdad. Hermano, es algo muy importante. Si lo vamos a llevar en la vida diaria, tenemos que hablar verdad, ¿verdad? Pero si hablamos más, cuando hablamos de las cosas de Dios, tenemos que hablar verdad. Aunque va en contra de mi dominación, de mi religión, de lo que soy o de lo que me han inculcado, aunque va en contra de eso, pero como esta es la verdad, entonces tengo que hablar verdad. Ahora les pregunto, seguramente han leído, ¿por qué es necesario hablar verdad? Porque la verdad primero riñe con la mentira. Segundo, la verdad siempre es absoluta, si estamos hablando de verdad. No tiene por dónde escaparse, es absoluta. Y la verdad que nosotros conocemos, espiritual, es verdad. Y ojalá que fuera solo espiritual, sino que tiene cosas de ciencia, cosas de moral, tiene cosas de reglamentos, lo tiene todo. Entonces es una verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? Que hace libre.
Hace libre. Hace libre. Nos hace libres. Entonces Dios, como estamos hablando, estamos viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Él nos dice, debes de hacer, hablar, ¿verdad? Porque la verdad me hace Libre. libre. Libre primeramente, libre del pecado. Ahora, cuando hablamos mentira, siempre yo le digo, cuando nosotros hablamos mentira, hay un gran temor dentro del corazón del ser humano. Si me descubren, ¿qué va a pasar? Cuál sea el índole de la mentira que nosotros hacemos, siempre hay un temor. Pero cuando nosotros hablamos verdad, hay una libertad, te sientes libre. Yo hablé verdad. Por decirlo así, ¿por qué les digo que a veces hasta, porque cuando las dominaciones tienen su forma, esta sí, esto no, y son formas humanas, pero cuando tú descontinuas la verdad, a veces dice, estamos haciendo mal entonces, y tienes que hablar, ¿verdad? Aunque se molesta su pastor, se molesta su líder, se molesta quien se moleste, tienes que hablar, La verdad. ¿verdad? Uno que va a estar aquí, ¿qué tiene que hacer? Hablar verdad. Es que está mi amigo ahí. Amigo, cuán sea tu amigo, tienes que hablar verdad. Y nos da a quién debemos de hablar verdad. Cada cual con su. Porque yo no puedo hablar verdad con un animal, porque ese animal no va a entender, porque ese no me va a hablar. Pastora, el perico habla. El perico no habla, hermano. Habla, repite lo que ya aprendió de lo que tú enseñaste. Pero un ser humano, pues naturalmente, porque es la imagen de Dios. Amén. Ahora, mira cómo se acuerda, y este es qué bueno que vemos que Dios lo puso ahí. Porque a veces nosotros, cuando nosotros hablamos verdad, ¿sabe qué es lo que sucede con nosotros, con los otros que están fallando? Es que usted como juzga, ¿verdad? Y ya rápidamente, es que a veces nosotros, es que yo no puedo juzgar. Pero mire cómo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me da el énfasis de juzgar, pero con... Dice, juzgar según... O sea, según el reglamento, pues tiene que hablarlo. Exacto. Hay una regla ahí, y es la verdad. Porque esto, hermano, esto es el que juzga. Por eso Jesús mismo dijo de que yo ya no los voy a juzgar. Hay alguien quien los juzga. Y él me dice, el que les juzga, la palabra que yo os he dado. Entonces, eso es lo que Dios ha dejado. Ok, este es el que te va a juzgar. Sea para vida eterna, para salvación, o sea para condenación eterna. Pero ese es el que te va a juzgar. Por eso dice, juzgar según la verdad y conducente a la paz en vuestras puertas. Hermano, no sé si usted ha visto, cuando alguien habla verdad, se demuestra en su cara que está hablando verdad, porque la mentira, cuando hablamos mentira, nuestro rostro cambia, de verdad. Nuestra manera de ver la gente cuando algo te está diciendo cambia. Eso me está mintiendo. Así de simple, tú me estás mintiendo. Pero cuando nosotros hablamos verdad, hay una paz, y esa paz misma transmite. ¿Por qué? Porque la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces sí tiene sentido por qué Dios dejó de que la verdad os hará libre. Cuando tú hablas verdad, hay una paz, y esa paz contamina al que está con quien tú estás hablando la verdad. Sinónimo de la mentira. El verso 17 dice, y ninguno de vosotros, ahora viene lo otro, por eso están las dos formas aquí. Ninguna de vosotros piensa mal, ¿en dónde? En su corazón.
¿De dónde sale toda la maldad que hablamos? Corazón. Ah, está bueno ese, hermano. Contra su prójimo. Pensamos nosotros que hasta actuamos cuando ofendemos a Dios. Como decimos, ¿verdad? Nada más con que yo pensé, eso ya pequé. Sin que escuchó la otra persona está feliz ahí, tranquilo, no pasó nada. Pero el que desobedeció es uno mismo con Dios. Por eso Dios aborrece eso, hermano. Ahora ni améis el falso juramento, porque todo esto son cosas que aborrezco, dice Jehová. Lo que vimos son los que aborrezco. Pensar mal en el corazón contra el prójimo y el juramento falso, Dios aborrece. Pero lo que Dios ama y quiere que nosotros es que hablamos verdad y juzgamos conforme a la verdad. Amén. Seguimos, hermano. Otra cosa que Dios aborrece. Dios aborrece el divorcio. Sí. Nos gusta o no nos gusta, pero Dios lo aborrece y ha dejado su palabra. Y cuando Él dice, por eso, hermano, es tan hermoso cuando el matrimonio aman a Dios, obedecen a Dios, porque es bendecido por Dios. Pero el divorcio, mira cómo dice Dios acerca de esto. En Malaquías, hermano Roberto, Malaquías 2:16, ¿qué dice? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Dios aborrece el repudio, o el divorcio, la separación. Que en aquellos tiempos la mujer era repudiada. Utilizaban esa palabra para... Sí, de la palabra divorcio. Sí. Entonces damos cuenta, y Dios que la aborrece, porque el matrimonio no fue constituido por humano. El matrimonio fue constituido por Dios. Antes de que llegara el pecado, Dios ya constituyó el matrimonio. En Génesis capítulo 2, cuando dice, se dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá en una sola carne. No ha llegado el pecado. Muchos de los malos comentaristas o de los malos doctrinas piensan de que llegó llegó el matrimonio después del pecado, porque entre comillas el sexo es el pecado que entró en el mundo. Es una falsedad, hermano, y muchos lo han comprado por años. Porque entonces, si fuera pecado, entonces Dios no le hubiera dicho que se reprodujera. Por eso, y antes de hay cosas que antes de que haya el pecado es la desobediencia con Dios, porque Dios dejó todo a Adán y a Eva. Esto lo vimos desde el principio de estas lecciones. ¿Qué es lo que hicieron? Desobediencia. Pues estamos hablando de la obediencia. Hermano, es igual Dios hace con nosotros. Mira, mi palabra es todo para ti. Todo. Tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu vida eterna, tu casa, tu carro, todo es mi palabra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Uno, agarramos el mundo. No es lo que hizo Eva, no es lo que hizo Adán. Todo el paraíso le dio para que lo disfrutara. Un solo árbol. Lo que dijo Dios, no lo toca, no lo comerás del fruto. ¿Qué hicieron? Desobediencia. Entonces aquí, hermano, cuando todo eso damos cuenta, pues yo siempre le digo, y eso, hermano, Dios aborrece. ¿Sabe? Ahora mira lo que les voy a decir. ¿Por qué hay matrimonios dentro de la iglesia que a veces no hay bendición? Porque violentado, desobedecido una parte del matrimonio. Cuando dice, mira cómo dice desde Génesis, en el capítulo 2,
no me viene, creo que en el verso 27, si no estoy mal, te unirás en una sola carne. Una. Hermano, si tú tienes $1 en tu bolsa, ustedes son una sola carne. Tu mujer es dueño de 50 o es dueño del dólar, tú eres el dueño del dólar. Quieras o no quieres. Pero dentro del cristianismo, no. Mi dinero es mi dinero. Mi dinero es mi dinero, dice la mujer, yo también, dice el hombre. Y no hay bendición. No. Y a veces a mí me lo dicen, soy pastor, hermano, es que así nos funciona a nosotros. Es que no se trata de que cómo te funciona a ti. ¿Me explica, hermano? Sí, muy bien, pastor. Sí, sí, Se sí. trata de que tú estás obedeciendo un mandato de Dios. Y hay muchos hermanos, de verdad, y he visto, estos ojos que van a comer los gusanos, ha visto de pareja que han dejado de que son una sola carne en todo. Y he visto cómo Dios los bendice, cómo Dios los guarda, cómo Dios los hace todo. Diciendo, wow. Sí. Eso no quiere decir que son perfectas, no. Pero Dios les tiene cuidado de ellos. ¿Ve? Por eso, entonces, porque pensamos también, llega el pensamiento de que hasta que me divorcie, entonces, no, es parte del repudio, parte de desobediencia a las leyes de Dios. Porque eso es como yo no sé si es un contrato, no sé si tomarlo así o definirlo así, hermano, que cuando tú con tus cosas, yo con la mía. Yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo si es un contrato entre ellos o porque a lo mejor gana más el uno y el otro no, entonces yo gano más y entonces como que se va a adueñar de algo. Y no es así, si en verdad es un matrimonio, no debe de ser así. Por eso Dios dice una sola carne. Yo tengo una pregunta, varón. Por ejemplo, la casa donde estamos, yo y mi esposa la hicimos, trabajamos para la casa los dos. Y bueno, lo que ella ganaba y lo que yo ganaba lo invertimos en la casa, ¿verdad? Y bueno, ahora ella ya no está, ya se fue. Mi pregunta es, si yo me caso con otra mujer, estamos hablando de una mujer que el Señor me dé, ¿sería injusto o sería justo decirle a ella, sí me caso contigo, pero lo de todo lo que está en la casa y lo de la casa nada es tuyo, porque eso yo lo hice con mi esposa? Y eso se lo voy a dejar a mis hijos, por así decirlo. Un pensamiento así. Que eso es justo por parte mía o estoy siendo injusto con ella o no estoy obedeciendo las cosas de Dios. Es que cuando hablamos de lo que Dios ha dejado, que una sola carne, ¿verdad? Es una sola carne. Lastimosamente nuestra idea humana, más nosotros los latinos, es que pensamos de que cuando yo voy a tener hijos, por ley, pero no hay una ley. Sí, ¿no? Por ley tengo que dejar a mis hijos herencia. Entonces, y ahí viene la idea de que esta es, si yo hice con esta y falleció mi esposa, entonces esta es para mis hijos. Y hemos visto, por eso los americanos no hacen eso, porque llegan los hijos, hacen su vida. ¿Qué es lo que hacen? Lo venden, lo que con tanto esfuerzo sus padres hicieron, lo venden como si nada. Y hasta lo más barato. Exacto, entonces, ahora cuando uno vive con la persona, porque esa persona no tenía la culpa ni del uno ni del otro, entonces no hay que juzgarme yo, no, esto es lo que hice yo con mi difunta esposa, ahora es que nada tiene que ver, si yo amo a la persona, es que comparto lo que con sacrificio hicimos, porque mi pareja falleció, por eso nada, no hay que mezclar el uno con el otro porque amamos. Si fuera así, entonces cada vez que se muere uno deja, entonces voy a empezar a iniciar otro caso aquí, entonces es complicado, pero la ley de Dios siempre es tan justa en todo eso. Dígame, hermano. Te lo voy a explicar de esta manera.
Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar. Y Él no se acuerda más de esos pecados. Cuando nosotros, por causa de divorcio, aquí dice que por causa de divorcio, dice su palabra, estaba buscando dónde está, pero no lo encuentro, por causa de divorcio o por viudez, en aquellos tiempos mandaban a que si no tenían con quién casarse, si no tenían hijos, tenían que irse con con el hermano, podían procrear de nuevo, ¿entendés? Entonces, lo que está diciendo el Señor es de que tienes que hacer es una nueva vida. Eso ha pasado, ¿ves? Lo que sentimentalmente, por supuesto, no pasa. Pero si fuera de la otra manera, o sea, yo así lo entiendo. Así lo entiendo. Es que si Dios se olvida de mis pecados, también uno debe de olvidar todo lo demás, porque estás llegando a una nueva vida. Ahora, acordémonos de que antes posiblemente si el diezmo no estaba contigo, por decir algo, ¿no? De tu bolsillo, ahora sí hay. Pero antes tú no ejercías eso, ¿ves? Porque ahora conoces al Señor. Entonces, bajo lo que Dios quiere es de que nosotros, con esa nueva vida y en un nuevo matrimonio, tienes que seguir actuando tal como que fuera el primer matrimonio. Porque si no, entonces, pues tendríamos que decir en nuestra vida espiritual, bueno, yo cometí pecados, bueno, ahora ya dejé esos pecados ahí, voy a agarrar otros. Los voy a separar y no se puede, no es así como Dios quiere. Entonces ya esos pecados los dejé, ahora voy a agarrar otros. Entonces, no. Entonces, así lo entiendo yo. Creo que el ejemplo del hermano es bien correcto. Sí. Sí. Claro que sí. Yo estuve analizando eso y yo dije, es injusto, o sea, eso es un poco injusto porque aunque yo no fuera cristiano y ella tampoco fuera cristiana, no es justo que ella va a compartir su vida conmigo y yo le diga, no, esto es mío, esto no lo toques. No es correcto. A ver, pero qué buena la pregunta. Salió por lo que Dios aborrece, ¿verdad? Sí. A ver, seguimos, hermano. Dios aborrece también, ¿cuál es, hermano? La violencia. El amar la violencia. El amar la violencia. Dios aborrece la violencia. Si usted da cuenta, hermano, creo que la vida de Jesús nos mostró cómo enfrentar la violencia. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Pedro Me mochó la oreja. ¡Bum! Vámonos. ¿Cómo el Señor mostró de lo contrario de la violencia? La paz. Porque antes también en Zacarías habla también de que tenemos que ir a llamar a la paz, dice en Zacarías, Buscar la paz. en el otro, buscar la paz, entonces Buscar la paz y seguirla. y seguirla. Y eso fue lo que él no podía, él tenía que restituir la oreja porque él ama la paz. Entonces, si no, él mismo se hubiera contradicho él. Y aparte, si nos vamos más a fondo, de ese pasaje donde Jesucristo le puso la oreja Al centurión. al centurión, fue por Pedro. Sí. Porque se hubiese armado ahí una machetiza ahí. Ahora esa definición. Porque es que antes eran espadas. Sí. O sea, machete, que lo conocemos nosotros. Pero si no había habido Jesucristo no hubiera restituido la oreja a este centurión, se les hubieran venido los otros encima y los hubieran destrozado con las espadas. Veámoslo así, o sea, hay mucho trasfondo detrás de todo eso. El mensaje a veces es solamente lo vemos por encima, pero cuando te pones a investigar, encuentras cosas que dices, será cierto, pero es que es cierto, porque imagínense, yo tengo 12 amigos, y ustedes son 2 nada más, usted y José, y José se le mocha la oreja aquí a mi amigo, ¿y usted cree que nos vamos a quedar con las manos paradas, hermano? ¿Trayendo con qué? Sí, Claro que no. Entonces, más que nada, nuestro Señor Jesucristo, claro que es el vivo, el primer ejemplo que todos sabemos, que porque ama la paz y todo eso, pero también por lo mismo de que amaba la paz, restituyó el oído de esta persona para que ellos no se violentaran en contra de él. Y hay otra enseñanza muy bonita ahí, pastor, que el Señor también nos enseña que
después de que restituye la oreja, le dice a Pedro, ¿tú crees que si yo no orara a mi Padre, Él me mandara una legión ahorita y estos ahorita los consumo? Entonces, para nosotros, hoy en día que somos cristianos y que tenemos que lidiar también con compañeros de trabajo que son a veces muy duros, me decía un hermano que de los que estamos reunidos con el hermano Román, me comentó que está pasando un poquito de problemas con su compañero de trabajo, un americano. Y le digo yo de risa, ¿verdad? Le digo, pues ya agárrate una silla y reviéntasela en su cabeza de una vez. Le dije, ¿para qué estás esperando? Me dice, no, hermano, ¿qué clase de hermano eres? Dice, ¿qué consejo me estás dando? Y es que yo amo la violencia. Pero hermano, hay momentos que como seres humanos, y como yo hablo, por ejemplo, por mí, que venía del mundo, ¿verdad? Y estuve en el mundo y experimenté muchas cosas. Y nosotros tenemos siempre eso lo tenemos adentro, esa violencia. Pero gracias al Señor que ahora nos detiene. Amén. Porque si no, quién sabe, como dice el hermano, si Jesús no hubiera hecho eso, yo no sé qué hubiera pasado ahí. Porque lógicamente todos se enojan y pierden los estribos. Y ahí damos cuenta, hermano, por eso por qué les traigo yo el ejemplo del Señor. Porque todo el tiempo el Señor fue atacado, fue perseguido. El Señor, si damos cuenta, humanamente nunca estuvo en paz. Por la gente, de verdad, por los fariseos. Desde el principio de su ministerio empezaron los religiosos, los saduceos, los fariseos, los saduceos, los escribas, y de ahí todos los que trabajaban ahí en el Sanedrín buscaban la forma cómo atacarlo, cómo caerlo, todo lo que está en los evangelios. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijimos de la verdad? Todo el tiempo les habló la verdad. Habló la verdad. Siempre hablaba sobre la verdad, siempre se... ¿Y la verdad qué es lo que nos dice? Nos hace libres. Él se siente tan libre de estar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque habla verdad. Y ellos mismos hacen, mira cómo vemos nosotros la verdad. Hermano, esa es verdad. La verdad nos tome a conciencia. Esta gente, cada vez que el Señor abre la boca, por eso llegaron, es que tu enseñanza es de otro nivel. Y tienen toda la razón porque Él es Dios. Por eso fue confrontado a ellos por su propia mentira. Y tragaban su propia mentira porque el que está hablando es verdadero. Entonces por eso que no pasó nada, pero la vi y él tranquilo. Por eso la verdad, cuando uno habla verdad y la verdad hace libre y no viene la violencia. ¿Por qué? Porque Dios no es de violencia. Aparte también, recordemos que cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos que su padre, cuando tuvieron una discusión ahí con ellos, les dijo que su padre de ellos era el diablo. Entonces, que en ellos no había verdad, en ellos su padre ya habla mentira desde que amén. entonces veamos de que desde un principio, o sea, él siempre habla verdad. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Acuérdase que cuando hablamos de la obediencia desde el principio, vimos quién es el que es obediente hasta dónde. Hasta la muerte de cruz. Amén. Entonces nosotros, no que esperamos nosotros, hermano, una silla bien nice, una sopa, y vas a esperar eso, pero hablando mentira. Cada uno que va a hablar verdad, el mundo te va a atacar, el mundo no te va a querer, el mundo te va a rechazar, la gente que están ahí nunca van a estar de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque habla verdad. Amén. Por eso Dios aborrece la violencia. Hermano Miguel, Salmos 11:5 en adelante, ¿qué dice? Sí, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Mira cómo viene hermano.
tan lindo cuando uno empiece, Jehová prueba ¿qué? Al justo. Ahora viene lo contrario de lo que es justo. Pero, llega el pero el malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y qué bueno, ¿verdad? Que como decimos nosotros, o sea, que te rechazo, okay, vete para allá, yo no quiero saber nada de ustedes allá y tu vida aquí. Dios no es así, porque mira qué es lo que dice en el verso 6. Sobre los malos que vendrán. Calamidades. Hará llover calamidades. Fuego así. Hará llover. Ahora, pastor, yo tengo una pregunta, como dice Miguelito. ¿Qué hacemos cuando las cosas se nos ponen difíciles y fíjese, entre comillas? Porque es cierto, él ama, el amar a la violencia es lo malo, pero no quiere decir que en determinado momento nosotros nos pongamos violentos por X o Y razón. ¿Es pecado eso, pastor? ¿Cómo O así? al menos el defendernos por por los propios medios. Creo que esa pregunta nos resuelve hermano. Déjame ver dónde está. Porque el amar la violencia es vivir, lo malo. es un es modo de vivir, vida, como él lo explicó. Sí, vivir peleándote con todo el mundo. Sí. Porque, acuerda, mira, ¿qué nos dice aquí? Juzga según. La verdad. Entonces, cuando yo me defiendo de acuerdo a la verdad, porque usted hizo la pregunta de que si es pecado, cuando yo me defiendo porque veo una injusticia, y yo, pues si a mí, como Dios aborrece la injusticia, y yo como hijo e hija de Dios también tengo que aborrecerla, ¿no es cierto? Entonces cuando yo veo la injusticia, pero tengo que ser tan honesto, tan pensar de que yo tengo que juzgarlo según la verdad. La verdad. Ahora, si yo hago mi propia verdad, que no me apoya la verdad, porque acuérdense, hermano, yo puedo hacer mi propia verdad, pero eso no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es esta. Pero si yo puedo hacer mi verdad y cambio las cosas porque estoy enojado, porque estoy molesto, porque todo esto, hago mi propia verdad, entonces sí, eso va en contra de Dios. Ahora les quiero poner un ejemplo cómo poder, por decirlo así, un ejemplo tan sencillo. Eso nos sucede mucho en nuestro trabajo. Hay tanta injusticia, ¿verdad? Pero yo quiero formar mi propia verdad acerca de eso. Por decir, el ejemplo que les quiero poner, mira, mi compañera de trabajo, pues, hace o deshace con el trabajo y no le dice nada. Pero yo con poca cosa que hizo, todo el tiempo que soy yo, que no hice bien el trabajo, que todo eso, ¿qué piensan? Es una injusticia, ¿no es cierto? Ahora, si yo hago mi propia verdad, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mi propia verdad. De decir, ok, voy a buscar la forma para que esto también le llame la atención. No sé, por X razones, a lo mejor le cae bien al jefe, a lo mejor lo lleva a comer, qué sé yo. Y nunca lo van a llamar la atención. Pero yo quiero ponerlo para que le llame la atención. Usted quiere venganza. Exacto. Pues estoy haciendo puedo buscar mi propia verdad, me voy a ir a los recursos humanos y bla, 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 pero estoy yo haciendo mi propia verdad. Entonces sí, pero ahora si yo me voy con la verdad absoluta, le decir, ok, ¿sabe qué? Creo que aquí terminó mi jornada con ustedes porque la injusticia es esta. Pero estamos hablando de una injusticia. Yo le voy a poner el ejemplo mío, que yo lo viví. Ese quiere agarrar de golpe. Sí. Lo que pasó es lo siguiente, y se lo voy a contar. Yo metí a mi equipo de muchachos que tenía en un torneo cristiano, entre comillas, pero solo habían 7 equipos. Necesitaban uno más para que todo fuera. Y llamaron a un equipo de adultos. Y entonces cuando nos tocó jugar con el equipo de adultos, por supuesto yo era el coach. Y era un torneo cristiano entre iglesias. Entonces, ¿qué pasó?
A mi portero lo estaban masacrando, lo agarró un adulto y le estaba pegando a un muchacho de 14 años. Y le estaba dando. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree que yo hice? ¿Que me puse a orar? No, yo no me puse a orar. Yo salí y le fui a caer a palos al tipo. Y le dije, pelea a defender a mi muchacho. Porque ya lo tenía sangrando y todo. Y yo cuando, ¿cómo le están pegando al portero? Y cuando yo lo volteo a ver, entonces yo salgo corriendo y lo agarro. Y entonces la agarrada vino después, ojalá fuera solo ahí, porque ahí metí yo la mano, porque yo no iba a permitir que eso pasara, ¿me entiende? No lo iba a hacer, por lo menos la humanidad mía no lo iba a hacer. Y cuando fuimos al consejo, yo se los dije, y me dijeron, es que tú te portaste violentamente. Y yo les digo, sí, ustedes tienen razón. ¿Y tú qué hubieras hecho? Tú hubieras dejado que el otro lo haga, porque ya lo tenía, ¿cómo se llama? Y le sacó 2 muelas, le dije. Y yo no he puesto demanda, ni siquiera él, y ni los padres han puesto una demanda. Pero yo te puedo poner una demanda. ¿Quieres que te ponga la demanda? Lo hacemos enseguida. Entonces, ya ellos se quedaron así, ¿no? Porque entonces ya entra la ley. Eso es precisamente lo que estoy tratando de evitar. Estoy tratando de evitar eso. Porque entonces vamos a salir mal todas las iglesias, pero el culpa, y así se lo dije al pastor, y el culpable es usted, pastor, porque usted mejor hubiera seguido con los 7 equipos y no meter un equipo más de adultos que lo que tenían era cerveza Corona allá afuera. Y se lo digo y aquí están las fotos, y se lo mostré. Y él me dijo, no, fue culpa suya. Usted provocó todo eso por haber metido, y antes de haber hecho eso, no hubiera metido un equipo más, y mucho menos de adultos. Entonces, pero si usted me está acusando de eso, yo lo estoy acusando de eso. ¿Quiere que hagamos la demanda o lo dejamos así como está? Pero tiene que sacar ese equipo de aquí. Y seguimos adelante. Ahí damos cuenta, hermano, cuenta, cuando llega todo eso, yo siempre le he dicho de esta forma, la experiencia del hermano, es que cuando nunca me han visto usted enojado, ¿no es cierto? Y usted me puede decir, wow, qué pastor, qué hermano, qué todo. Y a usted nunca le... Malas expresiones no hemos visto, pero no hemos visto nada. pero ahora que estoy bajo presión, que usted va a salir el diablo en mí, hermano. Sí. Así de simple. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, nosotros venimos con un chip totalmente desentenebrecido, dice Pablo a esto, totalmente caído. Entonces, el que domina, por eso Santiago también dice de que debemos que de frenarnos como poner un freno de caballo en nuestra boca, así dice él. Y el freno de caballo no es poca cosa, es un hierro así bajo la lengua, los pobres animales. Ahora, entonces todos venimos a eso. El problema aquí cuando nosotros mezclamos las cosas del mundo con la iglesia, ese es el problema. Yo siempre digo, yo como pastor, aquí no va a hacer esto, porque normalmente esos torneitos que hacen es para recaudar fondos. No me echen mentir porque todos lo hacen así. Pero pastor Urbina. ¿Sí? Entonces, no, por eso digo, no, aquí no, hermano, aquí no es negocio, aquí es que nosotros debemos de comprender, por eso es obedecer a Dios. Es muy diferente también cuando yo tengo que defender a alguien. Tampoco me voy ok, como soy cristiano, échenme a palazos. Tampoco. Dios no es así. Entonces, y Dios, pero el problema aquí cuando dice, pero el malo dice, y al que ama la violencia, Dios aborrece su alma. ¿Por qué? Porque ese es violento todo el tiempo. Sí. Eso es otra cosa. Debemos que diferenciar las cosas. Hay personas que son violentas todo el tiempo. Con poca cosa que no le gustó, te le va encima. Con poca cosa que tú dijiste, entonces ese ya es un estilo de vida de amar la violencia. ¿Amén? Okay. Ahora viene lo que el verso 6. Hermano, con Dios no se juega. Y más nosotros ahora pensamos no, en la iglesia no sucede eso, pastor. ¿Sabe dónde sucede? En las reuniones de negocio. Más de alguno se va a parar y va a decir, no se va a eso porque soy yo el que doy más diezmo. Lo he visto, hermano.
Por eso yo siempre he dicho, hermano, el diezmo o lo que tú das o lo que tú haces aquí no es para ganarte un puesto. Aquí no hay puesto. Aquí no hay nivel, ok, el hermano fulano es hasta acá, el otro, no, aquí todos somos hermanos en Cristo y debemos de obedecer La palabra. empezando por mí. Yo no tengo nivel, yo siempre les he dicho, hermano, yo no tengo nivel, yo solamente soy un pastor que Dios tuvo misericordia de mí, un ser humano sin Dios, sin esperanza. Él puso sus ojos en mí, me trajo a la luz admirable y solo Él es el que me hace por su voluntad de estarme dirigiendo una iglesia. Simple. El ser cristiano, hermano, no es... El problema es que cuando nosotros hacemos como el mundo hace, por nivel, wow, soy el pastor, el profeta, el apóstol, ya después se baja, solo falta el ángel. No. Ya no inventan la pregunta. El salmista. Bueno, pero entonces ahí en ese tipo de situaciones habría que tener sabiduría para si llega a pasar algo así, donde se quieren mezclar las cosas del mundo con las cosas que hemos aprendido, de una vez cortar y salir, ¿no? Exacto. Porque si uno se queda, se va a meter en problemas. No, pues sí. Y a nosotros, como dijo el hermano, nosotros también nos sucedió aquí en Chávez. No, más allá, una iglesia, no lo voy a decir nomás por reserva, pero también nos invitaron. Y también salimos de pleito, hermano. Y supuestamente todos éramos de iglesia, pero más de alguno ahí pasa. Sí. Entonces todo esto, desde ahí dije yo, no, eso no se debe de ser. Prefiero yo chamusquearme ahí fuera con los amigos que estar en un torneo de Sí, eso es lo más sano. Sí, exacto. Si yo lo quiero practicar como deporte, últimamente dice, ¿quieres jugar así como de todo? No, es que ahí hay pleito. Yo ya no soy de eso. Sí. Como dice el hermano, mejor huirse. Y el Busca mismo la Jesús. paz y la sigue. Exacto. Esa es la. Entonces, pero damos cuenta de las consecuencias de ese. Mira cómo Dios hace, hermano. No dice va a caer, no. Él va a hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cabeza, ¿verdad? A mí no me gustaría que Dios caera cada mirada a mi vida. Tal vez me pase tal vez por pruebas, porque me quiere Él madurarme en mi ministerio, en mi vida cristiana, pero por rebeldía ya es otra cosa. Porque por rebeldía Él no me va a ayudar cuando voy a pasar ahí. A cambio en mi proceso, sí, Él me va a ayudar al pasar ahí. Esa es la gran diferencia. Y otro dice, fuego y azufre y viento aborrecedor serán la porción de su cáliz de ellos. Es complicado eso. Ahora el Señor le responde por qué pasa lo que está en el verso 6. En el verso 7 dice, porque Jehová es, mira, es justo. Hermano, nosotros no somos justos. Nosotros aprendimos del justo, que es Dios a través de su Hijo amado que vive en nosotros. Pero nosotros somos injustos en todas las maneras. Nosotros aprendemos, acá Él no aprende a ser justo. Él es justo. Esa es la gran diferencia. Yo siempre he dicho, hermano, Dios no es que aprendió verdad. No, Dios es la verdad. Dios es justo. Dios es lo que hace misericordia. No es que aprendió misericordia. Dios es misericordia. Por eso él dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué hermoso, hermano. Y les digo esto, hermano. Cuando nosotros obedecemos en la palabra de Dios, hay una vida transformada dentro de nosotros. De verdad, totalmente. Hay algo que cuando no hago las cosas, cuando no vivo las cosas o la palabra, hay algo que es el Espíritu Santo el que, como que hay algo que tú no estás haciendo bien. Es que este es el conflicto.
la palabra, la verdad, es el conflicto con nosotros. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos verdad y Él es verdad. Por eso debemos de creerlo en esto. Por eso la palabra siempre dice, el que cree en mí, vivirá. Por fe, por vida. Por la fe vivirá, sí. ¿Sí? Porque nosotros, hermano, tenemos una vida en paz. Nosotros tenemos una vida caminando en contra del mundo. Y Dios es el que nos ayuda porque hemos creído. Porque Él nos ayuda en todo lo que rodea. Hermano José, Isaías 1:13. Mira lo que dice. No me traigáis más vana ofrenda, incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Convocar asamblea y no lo puedo sufrir, son iniquidades a nuestras fiestas solemnes. Y nuestra luna nueva y nuestra fiesta solemne les tiene aborrecidas mi alma y me son gravosos, cansados estoy de soportarlas. Y cuando extendías nuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré, y llena está la sangre de nuestra mano, de nuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de nuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituida al agraviado, a hacer justicia al huérfano y amparará a la viuda. Amén. Amén. Mira cómo empieza esto, lo que dice el Señor. ¿Se acuerda que hablamos de cristianos y todo eso, verdad? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Porque el pueblo en aquel tiempo, cuando está hablando el Señor, pues hoy ya no le traemos incienso, ¿verdad? Cuando hablamos de ofrenda, hermano, no estabas hablando de billete. Sí. Nuestra ofrenda hoy en día, yo siempre, creo que la semana pasada hablé de eso, ¿con qué actitud tú vienes a ofrendarte tu alma, de decir, Señor, aquí está, tómalo, cámbialo, transfórmalo? ¿Con qué actitud viene? Por ejemplo, aquí también habla dice el Señor, dice, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. ¿Por qué? Acuérdense que el pueblo también hace sus fiestas y hacen asamblea y reúnen. El domingo nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? La palabra asamblea es reunión. Si nosotros, hermano, de nada sirve, escucha, aún los que estamos aquí ahorita, de nada sirve esta reunión si no venimos primeramente con una actitud de escuchar a Dios. Sino simplemente porque tengo que venir y punto. Y con esa misma actitud, si yo vengo con una actitud de no escuchar a Dios, mucho menos vengo con una actitud de hacer lo que voy a escuchar. Y así, todo eso va en todas las iglesias global del mundo. ¿Cuántas asambleas los domingos de diferentes horarios? Nosotros los americanos salen, después entramos nosotros. ¿Creen ustedes que todos venimos a ofrecer
nuestra alma, nuestro corazón y nuestra reunión en honrar a Dios? No todos. Y seguramente dice lo mismo el Señor. Estoy tan mal siento con ustedes y les rechazo todas sus asambleas, sus cultos, sus alabanzas. Cuando tú levantas tu mano, tú le dices un amén, tu amén no me sirve. ¿Por qué? Y viene, sigue, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué es iniquidad a veces nuestras fiestas solemnes? Porque lo hacemos por compromiso. Pues, ¿qué me queda? Ya me prometí con el pastor y me tengo que ir. Hermano, si con esa actitud, yo no soy Dios, los pastores no son dioses. Pero hay también de aquellos pastores que por fuerza quieren meterse a la gente. ¿Por qué? Porque quieren cambiar, porque quieren estar. No, hermano, entienden eso, de que cada uno debe de entender de que al venir a la asamblea, al dar una ofrenda, ofrendar a su alma, cuerpo, mente, corazón a Dios, tiene que hacer con una devoción de agradecimiento de lo que Dios es y su grandeza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros. El verso 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. En vez de que Dios se alegra, en vez de que Dios sea exaltado, en vez de que Dios sea el glorificado, a veces nosotros somos los que queremos recibir gloria, honra. ¿No es cierto, hermano? A veces nosotros somos los que queremos estar en el lugar de Dios. Quiere que el pastor le aplauden. Y si no aplaudan a Dios, le dicen. ¿Sabes qué? De verdad no lo está pidiendo a Dios. Dile un aplauso al Señor, dice la gente. Pero al Señor pero al Señor que está parado, no al Señor Dios. Porque cuando yo aplaudo, yo tengo que nacer de mí, no es que me explico. No estoy diciendo que el aplaudirse es un... No. Lo que yo estoy diciendo es que cuando ya te exigen, cuando ya el predicador ya no hay nada que hacer, entonces te exige para que estés en ambiente. No, cuando uno aplaude, cuando uno dice amén, aleluya, es porque está sintiendo de lo que Dios te está ofreciendo su palabra, y como su palabra es verdad, entonces es miel, es dulzura para nuestra alma. Por eso digo amén. Ve, hay una gran diferencia, y Dios estaba tan cansado de eso. Y el verso 15 dice, me quedé en el aborrecido mi alma, me son gravosas, dice, cansado estoy de soportarla. Hermano, esto sí está muy duro. No, ¿cómo nos va a soportar Dios? Sí, hermano. Siempre Dios nos da vida, nos da salud, un trabajo, una casa, una familia. Amor, no, yo sostengo a mi familia porque yo trabajo. ¿Really? Y si Dios no te da salud, ¿tú piensas que tú vas a sostener a tu familia? Para nada. Todo es Dios. Lastimosamente que todos están ciegos, no entendemos de que todo es Dios. No hay otra forma. Y eso es lo que Dios dice. Es cansado de soportarlo. Cuando extender, pero ahora viene. Este pasaje va para los que hemos creído en Cristo, hermano. Dice, cuando extiende vuestras manos, ¿qué hace el Señor? Dios esconde sus ojos. Mis ojos. No las mira. Porque Dios no va con el pecado. ¿Qué corona tenemos nosotros que Jesús? Si Dios le dio la espalda al Señor cuando dice el Señor estando clavado en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó, ¿por qué? Porque está pagando el pecado de nosotros. Y Dios no se lleva con el pecado. Entonces por eso esconde, porque estamos en pecado. Y dice, a mí mismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Hermano, mira lo que no han escuchado ustedes. Hay muchas enseñanzas, no sé si los enseñan así.
hay algunos que piensan entre más grites para orar a Dios, será más escuchada la oración. Y no es así. Entre más lloras, mira, yo he escuchado algunas, entre más, ¿cómo dice? Entre más cae tus lágrimas a Dios y Dios, como que Dios se conmueve porque tanto lloro yo. Dios no es así. Dios es tan simple, hermano. La oración es que sale de mi corazón, pero depende si seré escuchado cómo estoy yo vivo, cómo yo vivo, en obediencia a ¿quién? A su palabra. Acuérdate, hermano, ¿por qué siempre digo yo a su palabra? Porque esta es Dios en letras. Es que cuando tú hablas, es que yo cuando estoy leyendo, Dios está hablando, porque esa es palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces mira, no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Todo lo que leímos, todo lo que yo les dije que es malo, todo eso es lo que hace el ser humano. El violento, el que repudia a su esposa, tú no sirves para nada, a lo mejor lo pega, qué sé yo. El que echa mentira. Sí, todo eso, entonces, por eso Dios lo dice, está llena vuestras manos de sangre, vuestras manos. Pero mire cómo es Dios, hermano. Viene creo que el aliento para si hemos estado ahí, viene el aliento, mira, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad delante de mis ojos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. No dice de vuestro corazón. Acuérdese, lo voy a explicar bien, hermano. El que quita el pecado dentro de nuestro corazón es Dios. Pero las obras que yo sea bueno, sea malo, eso es lo que yo ejerzo. Yo las tengo que quitar. Y eso es lo que yo tengo que pensar. Wow, esto a Dios no le agrada. No lo hago. Esto sí le agrado, esto sí lo hago. Esto no le agrado, no lo hago. Entonces ve, y eso es lo que dice Dios, quitar. Dice, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice, deja de hacer, mira, deja de hacer lo malo. No sé cuántos de ustedes, los padres, lo han hablado a sus hijos con dulzura. Dicen, mira, mi hijo, deja de hacer lo malo. Te va a ir mal. Este viejo ya se va a morir. ¿Quién por ti? Ya viví mi vida, ya viví yo, pero tú ya apenas estás empezando. En mis palabras, como que si fuera así, nos está diciendo Dios a nosotros, hijos, dejan lo malo, cambia. ¿Cuántas veces no nos dijeron a nosotros, cambia, hijo? Trata de cambiar, ya no te juntas con estas personas, con tus amigos, por favor, ¿verdad? Casi siendo lo que dice el Señor, dejar de hacer lo malo. Dice aprender, mira, porque el hacer el bien se tiene que aprender. Acá el hacer el mal, nacimos. Ve cómo Dios lo pone bien claro, hermano. Nosotros no vamos a aprender a hacer lo malo, nosotros nacimos malo. A cambio aquí por él dice, aprende a hacer el bien. Nosotros somos injustos, pero aquí busca el juicio, rectitud al agraviado. Mira, hacer justicia a quién, al huérfano, amparar a la viuda. No, hermano, y son los que estamos más abandonados nosotros los cristianos, la iglesia en general. ¿Cuándo nos preocupamos? Para nada. De verdad. No, pastor, los huérfanos hoy en día no necesitan. ¿Sabe por qué le digo que lo necesita? No se requiere de billete, hermano. Un huérfano necesita un consejo. Sea papá o mamá ya no está, siempre hace falta, ¿no es cierto? Yo creo que ahí estamos equivocados a veces como iglesia, porque si usted se da cuenta, desde que usted empezó a hablar, se está hablando siempre, cuando usted empezó a hablar precisamente del prójimo, ¿no? Y es amarlo, ¿verdad? Y dejar el juramento falso, ¿no? Entonces, yo digo que la iglesia siempre debe de salir
La iglesia no puede quedarse adentro. Amén. Y no creo que no es primera vez que se lo digo, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra iglesia tiene que salir afuera, no Amén. podemos quedarnos encerrados en las cuatro paredes. Y porque ahí está, hay que hacer justicia al huérfano, ¿verdad? ¿Cuánta gente conocemos nosotros? Es cierto, no es en la palabra tácita como está ahí que dice huérfano, pero ¿cuántas madres conocemos que son solteras? Pues yo conozco varias. Sí. Y sobre todo que pasan mucho trabajo con los niños. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues, ¿qué hacemos también con la gente que es viuda? Porque aquí la viudez dice amparada la viuda, aquí estamos, la palabra habla de la viuda, pero la viuda de que falta de esposo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros con los viudos y viudas? Falta del Señor. Ellos son viudos. Si nos ponemos a pensar, son viudos. No tienen padre ni madre. ¿No? Están en cero sin Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que volcar como iglesia. Y bueno, yo lo entiendo así de esa manera, ¿no? Porque tenemos que restituir a toda esa gente. Y nosotros como iglesia que ya tenemos, ahí sí que como decía el programa mexicano, tenemos el premio mayor, porque es un premio de verdad, es un agrado conocer al Señor y que nosotros tengamos a nuestro Dios en nuestro corazón y que tengamos a Jesús dentro de nosotros y a través de eso, pues, ofrecer todo lo que dice ahí a esa gente. Porque todo lo que yo les estoy hablando, hermano, está encerrado en obedecer, que estamos hablando de nuestra obediencia en el gran mandamiento. Todos conocemos el gran mandamiento. Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, llevarte el mensaje de salvación. Es la gran comisión. Sí. Todo eso, amar a mi prójimo, esa es la gran comisión. De ver todo eso es la gran comisión. Claro que no podemos cambiar a todo el mundo, pero lo menos hacer lo que Dios le agrada que hacemos. Amén. Amén. ¿Qué horas son, hermano? Antes que me pase. Las 8 y 18, 8 y 20. 8:20 ya. Sí. Ay, Dios mío. Ok, ahí Y nos mío quedamos. también, somos suyos. Ese sí me pasé, hermano. Se lo adueña. Nos vamos a quedar ahí. También ustedes están entretenidos No, conmigo, no, pero no, para está la bueno, honra y la claro. gloria del Señor. La otra semana lo vamos a hablar lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Si Dios permite la vida, eso es lo que vamos a tratar siempre en cuando hablando de la obediencia. Amén. Amén. Hermano Miguel, despídenos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender y saber que en todo tiempo y en todo momento debemos de hablar verdad. Aleluya. Y que nuestra oración y nuestro seguirte cada día, Señor, sea justo y que vengamos con un corazón sincero y con ganas, Señor, de escuchar tu palabra, de aprenderla y de ser obedientes, Señor, de ponerla en Aleluya, así es, práctica. Padre. Ayúdanos en este proceso, Señor. Tú conoces nuestros corazones, sabes que como dice tu palabra, que nosotros no hay nada bueno, que nosotros sabemos hacer el mal y estamos en ese camino de aprendizaje para poder aprender a hacer el bien, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para cuando pongas en nuestro camino, Señor, alguna persona que podamos ayudarla, que podamos saber, Señor, que esa persona tú la estás poniendo y que nosotros tenemos que hacer lo que dice tu palabra. Aleluya. Gracias por esta noche hermosa, Señor. Gracias por nuestros hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias por nuestro pastor que trajo tu palabra, Señor. Y por las hermanas que no las veo hoy. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de los que no pudieron venir. Aleluya. Y a los hermanos que están en sus casas, Señor. Guárdalos y si es tu voluntad, Señor, nos volvemos a encontrar el domingo. Así es. Danos tu bendición y acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús.